Hola, mi nombre es Cristian Calvetti y estamos en el tiempo de los 50 días de ayuno y oración y vamos a ver hoy el estudio, el devocional número 14 que corresponde al texto San Juan capítulo 3 versículos de 7 al 15. El título de este devocional es Levantando al Hijo del Hombre. Y analizando este texto podemos ver a Jesús hablando con un hombre que se llamaba Nicodemo, y el Señor Jesús le explicaba qué es nacer de nuevo. Ahora lo entendemos nosotros, pero a alguien que no conoce al Señor, que no tiene su Espíritu Santo, no puede entender. Y puedo ver a este hombre culto, estudioso de la palabra, conocedor al dedillo de la palabra revelada hasta ese momento, pero sin embargo no la entendía. Y el Señor le dice: pero tú eres maestro de Israel y no lo sabes. De esta forma el Señor lo expone. Y puedo ver que el Señor le da un ejemplo. Le dice algo muy práctico. Le puede decir: así como el viento va de un lado a otro y tú escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo puedo ver la simpleza con lo que el Señor le explicaba, pero sin embargo la persona natural no puede entenderlo. Y aquí queda en evidencia la incapacidad de la persona que sin la ayuda del Espíritu Santo no puede entender la verdad de Dios. Ahora, la palabra también dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Yo puedo ver que estas cosas que ojo no vio ni oído oyó no están preparadas para alguien que ha estudiado mucho o que no ha estudiado. No depende de su condición intelectual ni de su condición económica, sino depende de aquel que ha abierto su corazón al Señor. El viento sopla a donde quiere y tú lo puedes escuchar. Ahora, ¿qué quería decirle el Señor con esto? Yo puedo ver un viento muy fuerte como un huracán que pasa por un lugar, por un campo, por un pueblo, y uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero sí podemos ver lo que deja en su camino, las consecuencias que deja en su camino. Y el Señor aquí le dice a Nicodemo: así es todo aquel que es nacido de nuevo, aquel que es lleno del Espíritu. Entonces, yo puedo ver, yo manejo un auto sin conocer lo que pasa debajo del capot. Desconozco la construcción, desconozco cómo funciona el auto tal vez, pero puedo disfrutar de los beneficios de manejar el auto. Puedo disfrutar de los beneficios que es trasladarme de un lugar a otro con el vehículo. Dice el Señor: así es, de la misma forma. El Espíritu Santo obra en la persona de forma misteriosa, sin nosotros entender muchas veces cómo, pero lo que sí entendemos y lo que sí vemos es cómo cambia la persona. Ahora bien, la palabra neuma significa en el original viento y espíritu. De esa forma podemos ver cómo el Señor trataba de que este hombre entienda. Y el Señor le dice, y también le revela, cuál es el objetivo principal con el cual Él vino a este mundo.
Y con esto el Señor le termina de redondear la idea. Le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora bien, para entender lo que el Señor estaba diciendo, seguramente este hombre sabía a qué se refería el Señor. El Señor Jesús le estaba recordando lo que pasó en la antigüedad con Moisés, donde el pueblo de Israel pecó murmurando contra Dios y murmurando contra Moisés. Y el Señor se enojó mucho y mandó serpientes al pueblo de Israel para que puedan picarles y puedan morir a causa de su pecado. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo, al ver esta situación, se arrepintió. El pueblo pidió perdón y clamó a Moisés para que intercedas por ellos. Y Moisés intercedió al Señor. Y la palabra dice que el Señor dio la cura. Dio la cura a la picadura de las serpientes, porque eran serpientes venenosas. ¿Y cuál fue la cura? Le dijo, Moisés, construye una serpiente de bronce y levántala sobre un asta, sobre el campamento. De manera que cualquier persona que haya sido picada por la serpiente pueda mirar aquella serpiente de bronce y sea sana. El Señor le decía esta analogía: de la misma manera el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. ¿Qué le estaba diciendo? Le decía, el pecado tiene un veneno mortal, que aquella persona que es pecadora necesita una sanidad, necesita ser sano de ese veneno mortal que inunda todo su ser. ¿Y cuál es la salvación? ¿Cuál es la sanidad? ¿Cuál es la provisión que dio el Señor? A Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo aquel que mira a Jesús, al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, puede ser sano de aquel veneno del pecado. Entonces, nosotros podemos sentir esta carga. Nosotros que hemos sido sanos, podemos hablar a otros del Señor que todavía están con ese veneno en sus vidas, que es el pecado. Hagamos algo práctico. En el día de hoy, hablemos, nos preparemos para poder llegar a aquellas personas que han sido alcanzadas con este veneno del pecado. Oremos por ellas y le hablemos, que puedan ver a Jesús. Vamos a orar por aquellos familiares, por aquellas personas que todavía no le conocen. Te propongo que en el día de hoy puedas hablar a alguien. De esta forma terminamos el devocional número 14 y continuamos con los 50 días de ayuno y oración. Muchas gracias.